Queridos amigos, iniciamos en este día nuestra jornada y reflexionamos en este tiempo de Cuaresma. Estamos ya en la cuarta semana, el martes de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Leemos del libro de Ezequiel, Ezequiel, ¿verdad? Dios, fuerza, quiere decir eso, la fuerza de Dios. Yande barete vagina, batecoba, tapas de idrima ya por ayuno, pero solo en el sentido de la comida, ñande debilucho página, no. La fortaleza de Dios sobre todo significa ese crecimiento espiritual para poder embestir al mal, poder comprometernos, poder luchar contra nosotros mismos. Y miremos un poco lo que nos dice Ezequiel en este capítulo 47, 1.9.12. El ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Aquí nos está hablando del agua como fuente de vida, de lo que está saliendo desde el templo. Pero lo importante es que el agua que va pasando le llama también, ¿verdad?, al profeta que mira y le hace atravesar el agua. Me llegaba, dice, hasta los tobillos, va midiendo otros 500 metros, me hace atravesar, me llegaba a la cintura, mide otros metros, me hace cruzar. Y ya no se podía vadear, es decir, la gracia de Dios que nos inunda. Cada vez ya más evejina ese tiempo de gracia. O pega con las isejina. Peñan de Yara, que sale desde el templo, que sale desde Dios. Tiempo de Cuaresma es un tiempo de regalo de la gracia de Dios. Pero y así como Ezequiel, esa fuerza de Dios, esa gracia de Dios que nos invade, hasta dónde vaya nos llega el agua. Hasta el tobillo, la rodilla, la cintura, o ya no podemos vadear, ya no podemos pasar, porque justamente la abundancia de gracia es tan grande que es la gracia la que nos lleva. Sino que nosotros lo estamos aprovechando. Pero lo lindo, y con esto termina, dice, estas aguas fluyen hacia la zona oriental, es decir, es esa gran sabiduría, quiere decirlo, después va hacia la estepa, hacia el mar de la sal, es decir, hacia el mar muerto. Pero lo lindo es que allí toda esta agua que es muerta tendrá vida y habrá peces en abundancia. Queridos hermanos, la gracia de Dios en la medida en que entra en nuestra vida transforma todo. La gracia de Dios que viene allá desde Jerusalén, desde el templo, pasa por nuestra vida, nos lleva, cae en el mar muerto, pero sin embargo con la gracia de Dios eso que estaba muerto ha resucitado, hemos recuperado la vida, Dios nos salva. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.